Pasamos entonces a la siguiente organización. Es el Centro de Estudios de la Realidad Social. ¿Se encuentran presentes? Hola, sí, aquí estamos. Buena, Felipe. Mucho gusto. Eh, bueno, Felipe, te cuento que son 10 minutos máximos de presentación. Al minuto 8 te voy a avisar que te quedan 2 minutos. Si tienes alguna presentación, puedes compartir pantalla y adelante. No, vamos a hacerlo así nomás. Honorables convencionalistas constituyentes, mi nombre es Felipe Fontecilla Gutiérrez, soy licenciada en Ecología Humana de College of the Atlantic y el día de hoy vengo en representación del Centro de Estudios de la Realidad Social, ONG CERES. Desde el 2014 llevamos trabajando en la profundización de la democracia a través de la investigación y de la construcción de canales de incidencia en el desarrollo de política pública. El día de hoy venimos a compartir con ustedes nuestras perspectivas en materia de medio ambiente y cambio climático a partir de los resultados de los proyectos que llevamos ejecutando desde el 2019. Me gustaría comenzar agradeciendo por la oportunidad de estar acá el día de hoy. Soy gay, no binario, y hace 48 años mi abuelo fue tomado preso por la dictadura militar de Augusto Pinochet. Las oportunidades de participación para personas como yo en el proceso de construcción de política pública han sido históricamente limitadas, nuestras identidades invisibilizadas y nuestros cuerpos cuestionados. El tener hoy un proceso constituyente que nos abra las puertas de participación es un símbolo fundamental de la construcción de un nuevo Chile, diverso e inclusivo, que permita el involucramiento de personas con identidades diversas en los distintos temas relevantes para la construcción de nuestra Carta Magna. Los desafíos que supone el cambio climático incluyen procesos de transformación social, cultural y económica y nos obligan a replantearnos los fundamentos que guían el proceso de desarrollo de nuestra sociedad. No obstante, y a pesar de todo lo que sabemos, aún quedan muchas interrogantes abiertas sobre cómo estos procesos impactan a comunidades que están en primera línea del impacto del cambio climático, como lo son comunidades insulares, costeras, en zonas de sequías, y a poblaciones históricamente marginalizadas que se ven también desproporcionadamente afectadas por la crisis climática, como lo son mujeres, pueblos originarios, migrantes, la comunidad sexogénero disidente y jóvenes, por mencionar algunos. De la misma manera, aún no hemos tenido respuestas claras sobre los principios que guiarán estos procesos de transformación. El trabajo que llevamos realizando desde el 2019 en ONG Ceres y que hoy vengo a compartir con ustedes se enfoca en tres áreas en particular. Por un lado, la situación actual sobre las capacidades de los jóvenes para enfrentarnos a la crisis climática. Por otro lado, el impacto desproporcionado de la crisis climática a la población sexo-género divergente, LGBTIQ+, y finalmente el proceso de transición socioecológica en materia energética, desde la perspectiva de la justicia climática. Esperamos que las perspectivas que traemos puedan ser incluidas en las discusiones sobre el articulado de la nueva Constitución chilena y que permita construir un Chile más justo e inclusivo, que considere las necesidades y realidades de estos grupos en los desafíos climáticos. Primera parte, jóvenes y cambio climático. Es indudable que que somos las nuevas generaciones quienes experimentaremos en profundidad los impactos del cambio climático. Las sequías, la desertificación, la pérdida del borde costero, la escasez hídrica, el aumento en frecuencia y escala de eventos climáticos extremos. Y por tanto, seremos nosotros quienes nos enfrentaremos a las consecuencias de las decisiones que se están tomando hoy en día. No obstante, el sistema político y legislativo imperante continúa perpetuando el adultocentrismo y nos deja generalmente fuera de la toma de decisiones y del desarrollo de política pública. De la misma manera, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en integrar el cambio climático en la malla curricular, el sistema educativo vigente continúa sin integrar de manera transversal la temática a través del currículum, dejándolo segregado a unidades dentro de ciertas asignaturas. En la educación superior, continuamos viendo un sistema que entrena a los jóvenes para participar de la economía extractivista y no desarrolle capacidades que nos permitan enfrentarnos a los desafíos que la crisis climática supone para nosotros. En nuestro trabajo con jóvenes hemos visto que a pesar del interés que existe en la población juvenil a trabajar en las temáticas climáticas y de las habilidades profesionales que poseemos, nos vemos muchas veces forzados a limitar nuestro trabajo climático al activismo, a través de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, que muchas veces no cuentan con los recursos financieros necesarios para sostener el trabajo y para entregar oportunidades remuneradas que efectivamente las y los jóvenes profesionales podamos dedicarnos a tiempo completo a este trabajo. En su lugar, tenemos que participar del mercado competitivo basado en un sistema capitalista y extractivista. Asimismo, hemos visto también que los jóvenes interesados en participar del proceso de desarrollo de política pública muchas veces no poseen los conocimientos y habilidades cívicas y técnicas para participar efectivamente de los procesos de construcción de esta política.
Las transformaciones en los sistemas educativos, para que estos aseguren el desarrollo de capacidades para los empleos del futuro, tiene que comenzar por el reconocimiento que los y les jóvenes somos seres capaces de tomar decisiones y de participar en el espacio cívico, una perspectiva que desafía un modelo político adultocentrista y que pone en el centro los derechos de los niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes, un sistema que valore nuestras voces y que nos reconozca como interlocutores válidos para el proceso político. Vemos la nueva Constitución como una oportunidad para garantizar el derecho a participación de niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes, así como también de garantizar nuestra protección y la protección de nuestros derechos frente a los impactos del cambio climático. Punto 2. Cambio climático y la comunidad LGBTIQ+. Una de las áreas menos exploradas en la investigación son los impactos diferenciados del cambio climático en la población sexo-género divergente. El estrés de las minorías sexuales y de géneros es uno de los elementos de los que más se puede encontrar en la literatura, pero desconocemos estudios que vinculen de manera directa el cambio climático con el déficit psicosocial que afecta a la población sexodivergente. No obstante, la crisis sanitaria del COVID-19 nos permite inferir que el cambio climático y las crisis asociadas acentuarán los niveles de desigualdad expresados en el aumento del estrés de las minorías sexuales y de géneros. Usualmente, este estrés está referido a las consecuencias psicosociales de vivir en sociedades patriarcales, heteronormativas, cissexistas y basadas en el binarismo de género. Numerosos estudios han constatado y analizado las consecuencias del COVID-19 en la población sexodivergente. Se habla por lo general de una agudización de la desigualdad. Uno de los fenómenos que saltó a la vista durante los primeros 6 meses de la pandemia fue el fenómeno del retorno obligado a hogares hostiles, en los que se dan dinámicas de violencia, abuso, discriminación, no reconocimiento y cuadros de deterioro psicoanímico agudo. Esto es vinculante con el fenómeno del sexilio, el decidirse de la casa o del país a causa de estas dinámicas, que ha sido un denominador común para lesbianas y personas de género variante. El estudio Consecuencias psicosociales del COVID-19 en la población LGBTI+, por la Universidad Andrés Bello, demuestra que las áreas que más se han visto afectadas para la comunidad LGBTIQ+, son en orden de incidencia, de más prevalente a menos prevalente, la pérdida de oportunidades de empleo, la pérdida de oportunidades académicas, la suspensión de tratamientos médicos, el abandono de estudios, la pérdida de empleos, el hostigamiento, la homofobia, la transfobia, la bifobia, la lesbofobia y la violencia intrafamiliar. Si bien podemos inferir que estas mismas áreas se podrían ver impactadas por la crisis climática, aún falta investigación que nos permita constituir datos que informen el desarrollo de política climática género responsiva que incluya a la comunidad LGBTIQ+, y en particular que reconozca los impactos diferenciados en personas transgéneros y no binarias. Hoy en día, la política climática género responsiva que Chile ha ido desarrollando termina en la inclusión de las mujeres cisgénero, sus necesidades y realidades. Un avance innegable en la materia, pero que no obstante continúa invisibilizando nuestras realidades como personas sexogénero divergentes. La nueva Constitución de Chile debe incluir a la población LGBTIQ+ en todas sus áreas y permitir de esta manera vehiculizar la inclusión de nuestras identidades en el desarrollo de política climática y que nos permita acabar con un sistema político patriarcal, heteronormativo, cissexista y basado en el binarismo de género, y nos permita transitar hacia un sistema inclusivo que reconozca y respete las identidades sexogénero divergentes, protegiendo nuestros derechos y entregándonos las herramientas legales necesarias para velar por ellos. Transición justa. A pesar del actual reconocimiento por parte de la comunidad científica de la responsabilidad de las sociedades intensivas en carbonos en el proceso de cambio climático que amenaza toda la vida en la Tierra, y de la existencia del Acuerdo de París para mantener el calentamiento de la temperatura promedio del planeta muy por debajo de los 2 grados Celsius, hemos sido testigos de cómo fricciones político-económicas han producido un retraso excesivo en el proceso de transición hacia economías bajas en carbono. El 2021, el sector energético, que engloba energías utilizadas en la industria, el transporte, los edificios, la agricultura, la pesca, así como también las emisiones fugitivas en generación y combustión de combustibles sin alocación, contribuyeron con el 73.2% del total de emisiones de gases de invernadero totales. Si bien la presión y la lucha incansable de organizaciones y defensores ambientales alrededor del mundo ha logrado que la demanda global del carbón haya disminuido desde el año 2015, las relaciones de poder se mantienen estables y aún no estamos cumpliendo con los plazos que nos exige la ciencia. A nivel global, Latinoamérica ha sido históricamente utilizada como territorio de extracción por empresas transnacionales. Y esta relación neocolonial
forma parte importante de los medios de vida de muchas comunidades a lo largo de la región, cuyas economías llevan siglos dependiendo de las actividades extractivas, destinadas a satisfacer la exagerada demanda global de bienes naturales e impidiendo la superación del modelo fósil. En el marco de esta dependencia económica, cultural y política, se promueve la mantención de la desregulación ambiental en nuestros territorios, con el fin de hacer aún más rentable estas actividades de inversión extranjera, sin importar su contribución al calentamiento global, los límites planetarios, ni la propagación de conflictos socioambientales. Las condiciones de esta transición, para qué, con quiénes y para quiénes, siguen forjándose a partir de las relaciones de poder actuales, y no necesariamente con una planificación dirigida hacia la calidad de vida y de las personas y los ecosistemas. Así, la oportunidad de mitigar y postergar los efectos del cambio climático presenta el riesgo de caer en las mismas lógicas que han perpetuado la desigualdad e injusticia ambiental. Los programas de transición energética corren el riesgo de ser capturados por grupos empresariales y gobiernos estrechamente vinculados a la crisis climática, lo que podría limitar la ambición y efectividad del proceso, con el fin de asegurar sus propios intereses y políticos económicos. Así, ante la acelerada movilización de capitales globales hacia una transición energética, en Latinoamérica y en Chile urge profundizar sobre qué condiciones queremos llevar a este proceso, o en otras palabras, reflexionar sobre qué entendemos por una transición justa. Esto implica apropiarnos de este concepto acuñado en Norteamérica y Europa para reinterpretar sus principios desde nuestras realidades. Nosotros tenemos estos principios desarrollados en el reporte de transición justa en Latinoamérica, que pueden encontrar también en nuestra página web y se los podemos hacer llegar, y que me gustaría como mencionar que esperamos que la nueva constitución pueda asegurar que esta transición incluya estos principios de democratización, participación, derechos humanos, soberanía, descentralización, reparación y restauración, equidad, transición planificada, y que alcance el potencial para una transformación socioecológica profunda. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Le damos un aplauso al Centro de Estudio de la Realidad Social. Pasamos entonces a las preguntas de los convencionales. ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta en el Zoom. Cota, adelante. Gracias. Bueno, un gusto, Felipe, muchas gracias. No conocía este centro, sí que agradezco que haya salido seleccionado en el concurso la ONG. Me gustaría que aprovecharas los últimos minutos para profundizarnos un poco de esta transición justa en Sudamérica, si nos puedes dar los principales puntos. Gracias. Gracias, Sí, Cota. por supuesto. ¿Algún otro convencional tiene alguna pregunta? Si no, para darle el pase a Felipe para responder. ¿No? Ya, adelante, Felipe, tienes 3 minutos. Gracias. Súper. Mira, nosotros hicimos un proceso de participación con personas de Chile, Perú, Argentina y Bolivia, donde juntamos a los movimientos feministas, medioambientales, a los sindicatos, a pueblos originarios, comunidades indígenas, comunidades campesinas y rurales, y entre todos armamos una definición de qué es lo que significa la transición justa para nosotros. Y lo que encontramos fue que la transición justa plantea una transición energética que transforme las relaciones de poder entre los grandes emisores y el resto del mundo, para detener el avance y profundización de los conflictos socioambientales en los territorios. Frente a eso, armamos una serie de principios, encontramos una serie de principios comunes que incluyen la democratización, participación de derechos humanos, que básicamente tiene que ver con que las comunidades y los territorios puedan participar efectivamente de la toma de decisiones respecto a esta transición, que incluye un respeto irrestricto a los derechos humanos durante la transición, particularmente a comunidades indígenas, y que respete el derecho a la consulta. Que también otro principio es la soberanía y la descentralización, que incluye la autonomía, la autogestión, la mantención de la identidad territorial y el desarrollo de capacidades, la reparación y restauración, que tiene que ver con tomar en cuenta los daños históricos que se ha hecho durante el desarrollo energético y que se restaure el medio ambiente una vez comience la transición, quitando los pasivos ambientales. Erradicar las zonas de sacrificio es fundamental en este proceso también, y generar compensaciones económicas a comunidades y trabajadores que se ven afectados por la transición.
el principio de equidad, que se resuelvan los problemas de pobreza energética con energía limpia, accesible, confiable, que los territorios donde se instalan proyectos de energía se beneficien de su generación y que se abastezcan a las localidades, entregando también trabajos, la transición planificada, que incluye el proceso de descarbonización, que evite pérdidas de empleos de trabajadores y que promueva el desarrollo de las comunidades, y que se alcance el potencial para una transformación socioecológica, que básicamente tiene que ver con dejar de subsidiar combustibles fósiles, de cambiar la dependencia del extractivismo, de cambiar el modelo productivo a otras actividades de mayor complejidad, disminuir la demanda energética también, porque la instalación de renovables no es suficiente, necesitamos cambiar la propiedad, el control, la escala, los objetivos de estos proyectos. Necesitamos también reconectarnos con formas ancestrales de relacionamiento con la naturaleza, evitar el capitalismo verde, las falsas soluciones. Nosotros vemos la transición justa como un cambio civilizatorio. Creemos que hay una oportunidad gigantesca de vencer el modelo neoliberal que nos lleva a la crisis climática, que es causante de esta crisis a la que nos enfrentamos, y a través de estas transformaciones también unir a distintos mundos que hoy en día se encuentran segregados en luchas individuales, pero que estamos luchando contra causas comunes. Entonces vemos un potencial de transformación muy profundo en todo lo que es la transición justa. Muchas gracias, Felipe. Le damos entonces otro aplauso a la ONG SES. Pasamos entonces a la siguiente organización, la siguiente persona.